Estás escuchando Más allá de los libros. Estoy en los pasillos de la Real Academia Española y voy a hablar con alguien que me demuestre que Shakespeare y Cervantes sí que eran unos grandes cineastas. Ahora estoy nada más y nada menos que en el despacho del director, don Darío Villanueva. Profesor Villanueva, muy buenas noches. Buenas noches, Baruch. Hablando de Shakespeare y de Cervantes, aparte de ser coetáneos, también compartían otras cosas. Por ejemplo, aunque parezca una tontería decirlo, en dos personalidades del siglo XVII tenían una vocación de cineastas o de precineastas. Sí, ese es un concepto que yo he manejado a propósito de mi discurso de ingreso en la Real Academia Española en el año 2008, que se titula El Quijote antes del cinema, ¿no? Efectivamente, en los estudios de lo que se llama interartes, las relaciones entre las distintas artes, ha empezado a circular desde hace aproximadamente 50 años el concepto de precinema, es decir, cómo el cine no solo es el resultado de un desarrollo tecnológico, sino que también es el resultado de una evolución artística. Los primeros en decir que esto era así fueron los grandes artistas del cine de los años 10 y 20, David Griffith en los Estados Unidos y Sergei Eisenstein en Europa. Eisenstein y Griffith no solo se fijan como modelos para perfeccionar su arte como cineastas en los novelistas del XIX, que eran los más próximos a ellos cronológicamente, sino también en una tradición literaria que arranca de los griegos y que tiene en William Shakespeare un punto de referencia de especial intensidad, porque efectivamente en las obras de Shakespeare se nota el deseo que el artista tenía de superar una serie de limitaciones que el escenario pobre que entonces le proporcionaba el Teatro del Globo le condicionaba extraordinariamente, ¿no? Entonces lo que hace Shakespeare es reclamar del espectador una especie de complicidad que permita rellenar todos esos vacíos que, sin embargo, en el caso del cine ya vienen perfectamente cumplimentados por las propias posibilidades expresivas y visuales que el cine tiene. Eso en cuanto a Shakespeare, pero en cuanto a Cervantes, tienen un papel especial dos verbos, el vio y el miró. Efectivamente, la historia del Quijote nace del contraste entre dos visiones. Don Quijote tiene una visión de las cosas y el resto de los personajes tienen otra visión. Por ejemplo, donde Don Quijote ve unos gigantes, Sancho ve unos molinos. Donde Don Quijote ve un ejército, Sancho ve un rebaño de ovejas. Y ese juego de visiones está totalmente reforzado por un planteamiento de aproximación y de alejamiento del objetivo, que es un avance narrativo que podemos considerar claramente precursor de los travelings, de los movimientos de cámara, de los zoom, de los picados y de los contrapicados, en general de la técnica del montaje cinematográfico. Y hablando más en general de la adaptación de una novela o de otra obra literaria a la pantalla, ¿hay límites en cuanto a su adaptación o todas las obras pueden ser adaptadas a la pantalla, sea película, sea serie, sea otros formatos más novedosos o multimedia? El concepto de adaptación es muy peligroso y está puesto en duda, ¿no? Porque adaptación parece como si se quisiera indicar que una obra literaria es sometida a los elementos característicos del cine y al revés, el cine está totalmente condicionado por el proceso de adaptación de la fuente de la que parte, sea una obra teatral, ya sea una novela, ¿no? El concepto de adaptación tiene que ser entendido de una manera muy libre, en un sentido de inspiración. Una obra literaria generalmente lo que contiene es una historia. Y lo importante es lo que se haga en el cine con esa historia. Y esa historia puede ser transgredida, puede ser manipulada,
puede ser transformada necesariamente en un sistema de signos distintos. Al fin y al cabo, una obra literaria se construye exclusivamente con palabras, mientras que una película es una auténtica sinfonía de signos audiovisuales. Por lo tanto, yo soy partidario de la más absoluta libertad en las relaciones entre cine y literatura en lo que se refiere a la utilización de fuentes literarias para crear películas. Esta semana misma se estrenaba una película que se llama Orgullo, Prejuicio y Zombies. ¿Usted en ese aspecto, que es más apocalíptico a la hora de decir están perpetrando una obra magna de la literatura universal, o es más integrado, como decía Humberto Eco, a la hora de decir, pues es una forma de que las nuevas generaciones también se acostumbren a una obra por la que mediante otros medios igual no tenían la posibilidad de llegar a ella? La clave está en el resultado. Yo esa película no la he visto, por lo tanto yo no la condiciono por su título o por su planteamiento, que es novedoso. Yo la cuestionaría en su caso por el resultado final al que se llegue, ¿no? Creo en la libertad creativa, creo en que es buena esa relación intermedial entre cine y literatura, que por otra parte es bidireccional. También la literatura de hoy está muy influida por el cine. Los novelistas ya no escriben de la misma manera en que escribían los novelistas del 19. Las descripciones ahora apenas si tienen sentido. Aquellas descripciones tan magníficas de un Balzac o de un Leopoldo Alas o de un Benito Pérez Galdós. ¿Por qué? Porque el cine describe de una manera inmediata, directa e icónica. Por lo tanto, no hay nada prefigurado, no hay nada precondicionado, al menos en la percepción que yo tengo de esas relaciones interartísticas. Pero a lo largo de la historia, quizás viendo un análisis, sobre todo desde los primeros cineastas, e incluso hoy en día, sí que parece que hay obras que son más propensas a llevar a la pantalla, como puede ser el cine de terror, ciencia ficción, las novelas negras, que después dan lugar a un género como el cine negro. Por ejemplo, novelas más intimistas o más existencialistas son más complejas de llevar a la pantalla. Sí, porque el cine es un arte de exterioridad más que un arte de interioridad. En ese sentido, la literatura es imbatible a la hora de reflejar los pensamientos internos, las percepciones, las sensaciones. Por lo tanto, es cierto, es mucho más fácil hacer cine a base de historias donde hay mucha acción que hacer cine a base de historias en donde no hay casi nada de acción. Sin embargo, hay excepciones. Por ejemplo, una novela como la de Thomas Mann, Muerte en Venecia, que es una novela filosófica, una novela muy intimista en donde prácticamente no ocurre nada. Lo único importante que ocurre es la muerte del protagonista al final. De eso Luchino Visconti hizo una obra cinematográfica verdaderamente extraordinaria. Los grandes artistas no conocen límites y son capaces de superar cualquier constricción para acabar realizando la obra maestra. Con respecto al guión fílmico, usted defiende que es un género propio por su condición de hipertexto del texto literario y de hipotexto del texto fílmico. Sí, yo lo que pretendo y explico en mis clases es demostrar que dentro de los géneros literarios narrativos, en este momento debemos de incluir el guión fílmico, porque además ocurre que muchísimos guiones en este momento son impresos en forma de libro y se publican al margen o paralelamente o después de que la película se haya estrenado. Al fin y al cabo, un guión es un texto hecho con palabras y es un texto que tiene un mérito extraordinario. Yo creo que es enormemente injusta la minusvaloración de los guionistas. Los guionistas son los constructores de la película desde el punto de vista de la prefiguración verbal de lo audiovisual. Hay guionistas que trabajan sobre obras literarias anteriores y hacen guiones adaptados, pero hay otros que no. Hay otros que son guionistas totalmente originales. Pero lo importante es que a través de los folios de su escrito, lo que están haciendo es prefigurando el otro texto, el texto que vendrá después, el texto final, que es un texto audiovisual. La prefiguración verbal de lo audiovisual. Eso es un guión y es un género literario narrativo. Y en este mundo dominado por lo audiovisual, hay mucha gente que ya desde hace años y años y años ha profetizado
la muerte del papel. Y parece que el papel, al fin y al cabo, sigue resistiendo y resistirá. Es que hay que pensar, y esto que voy a decir puede resultar extraño, pero es absolutamente cierto y demostrable estadísticamente, que nunca se han escrito, impreso, editado, vendido, plagiado, comentado y explicado más libros que en la historia de la humanidad. Yo estoy totalmente convencido de que el libro y lo impreso no va a desaparecer. Como siempre ha ocurrido en la historia de la humanidad, las tecnologías van a convivir. Es decir, la radio no acabó con la oralidad, la televisión no acabó con el cine no acabó con el teatro, sino que hoy tenemos todas esas posibilidades y también habrá la posibilidad de leer la literatura sobre soportes muy distintos, los que ahora conocemos y los nuevos que pronto acabaremos por conocer. Darío Villanueva, director de la Real Academia Española, muchas gracias por estar esta noche con nosotros. Muchas gracias. Estás escuchando Más allá de los libros.